ya como se estarán dando cuenta, hay nuevas maneras de presentar la clase. Ahorita estoy utilizando el programa como recurso, que me gustaría sus opiniones si les gusta, si les parece bueno o malo. Y siempre eso ayuda a mejorar. Bueno, como verán también van a aparecer mensajes ya debajo de mi imagen. Ven aquí, están aquí abajito, aquí, donde está la mano. Ahí están. Mensajes para recordarles ciertas cosas. Así que por favor pónganles también atención. Es muy importante. ¿De qué vamos a hablar esta ocasión? Esta ocasión voy a hablar de formato APA. Les tengo que recordar para que no se les olvide que la materia de habilidad lectora se califica con acreditado o no acreditado. Tiene ventajas y desventajas. En esta ocasión, habiendo probado que no funcionó muy bien el ver el temario del examen Ceneval, porque algunos no lo van a presentar o piensan no presentarlo, entonces cambio y la propuesta es empezar a trabajar diferentes tipos de texto. Algunos que estuvieron ya conmigo en habilidad lectora los revisamos, pero les pido un poco de paciencia para poner al corriente a los otros dos grupos. Pero sí necesitan hacer las mismas actividades. Ahora les voy a dar más recursos. Al hablar de formato APA, estoy hablando de algo muy importante. Tiene que ver con la organización del texto. Entonces, en la, en la descripción del video que van a ver en el canal, les voy a dejar algunas páginas que les pueden ayudar a agilizar el trabajo que les estoy pidiendo. Entonces de ahí las pueden retomar y sería más fácil para ustedes. Insisto, no tienen que entregar en esta materia. La idea es que ustedes se den cuenta que lo que aprenden aquí lo van a utilizar, por ejemplo, en la universidad. Que algunos van a presentar tesis y van a entrar a una maestría o doctorado, les van a pedir en algún momento algún trabajo. En la universidad les piden de repente un docente, un profesor, necesito que me hagan un ensayo. Híjole, ¿cómo le hacemos? Necesito que lo hagan con formato APA. Entonces no es eh, pues agradable saber que no entiende uno nada porque no tuvo como el detalle de detenerse a ver cómo resolver este tipo de cosas. Por lo tanto, les pido paciencia porque si es de repente muy engorroso. Además de paciencia, les pido atención. Ustedes no entienden de lo que se está hablando, entonces es muy importante que el profesor no entendí. Y además que lo que vamos a utilizar ahorita no va a tener un impacto por las que les califiquen, viendo textos por características. Sí, en la universidad, porque como van a topar con un docente que tal vez para ustedes les haga la vida imposible, pero si tienen un poco de noción sobre esto, va a ser muchísimo más sencillo. Así que aplíquense. Ahorita vemos APA, vamos yendo más adelante viendo otros tipos de texto como resumen, mapas conceptuales, cuadros sinópticos. Esperemos avanzar rápido. A ver, entonces, como les estaba explicando, les dije, la idea de todo esto, déjenme ir quitando esto porque a ver cómo se va aquí, permita. Ya se está viendo, si se está viendo, sí, excelente. Bueno, les voy a poner un video. El asunto es que no sé cómo parar el video. Ay, no puede ser, permítanme. Déjenme, se supone que denme un segundo porque necesito ver cómo paro el video, ¿no? ¿Qué le hago para parar el video? Bueno, mientras les estoy explicando, esto es un tema de organización. A ver cómo lo paro. Ahí. Perdón. Vamos a regresarnos. A ver, les hice un pequeño video de acerca de la información. Déjenme ir quitando el anuncio y las cámaras para que todo sea más fácil. ¿Para qué sirve y quiénes lo usan el formato APA? La clase de habilidad lectora. No veamos historia porque de repente puede resultar muy engorroso. Vamos directamente a lo práctico.
Dice, fíjense, dejen que pase el video. Dice, ¿quiénes lo usan APA? Generalmente quienes van a publicar un texto, muchas veces en una revista especializada. A ver, quienes van a publicar un texto. En este caso, cuando ustedes entregan tareas o cuando ustedes entregan algún trabajo, esa tarea es una entrega, es una publicación al final de cuentas. ¿Dónde la van a publicar? Pues por eso es muy importante que lo que ustedes vayan a ver como tarea o trabajo lo vean con cierta seriedad porque se va a publicar. Obviamente hay cosas que se publican, ahora sí, publicar, perdón por repetirlo, en revistas especializadas para ese tipo de información. Pero vean sus tareas, trabajos, aportes como publicaciones. Dice, imagina que son el conjunto de reglas que se tienen que seguir. Hay un conjunto de reglas que se supone que se tienen que seguir para que se tengan, se pueda publicar, o mejor dicho, te puedan realizar la tarea. Compáralo con un tutorial para hacer una receta de cocina. Como muchas veces la receta puede ser distinta, existen otros formatos o reglas aparte de APA. No nada más existe APA, existen otras maneras de organizar los textos. APA es una de las más usuales en América y en Latinoamérica, pero tomen en cuenta que se pueden topar con otro tipo de organización, pero generalmente tienen más o menos el mismo principio o fin, que es a sus textos ordenarlos. Muchas veces el siguiente punto, lo que entregas en la escuela o universidad como tarea, no es un simple texto, tiene sus características. APA es algo que está en todos los tipos de texto que se entregan. Entonces hay que tomar en cuenta que mientras yo esté trabajando de manera académica texto, APA estaría presente. Además te ayuda a que el copy-paste, la copia de otra fuente, tenga validez académica. Esto no quiere decir que sea útil al trabajo, ojo con esto. Hay una actitud muy constante que es la de estar copiando y pegando, copiando y pegando. Cuando uno se detiene a revisar los trabajos, las tareas, imagínense en la universidad o un docente, se han dado cuenta, bueno, no tienen la experiencia conmigo, pero les dicen, ¿saben qué es copia? Esta parte es muy importante, eso puede anular los trabajos, pero al utilizar formato APA puedo justificar yo la presencia de esa información, pero eso no quiere decir que sea útil para el trabajo. Eso tómenlo en cuenta, por favor. Aquí está, dar la cámara. Ya. ¿Para qué sirve? Para organizar la forma y el contenido de los textos. Por ejemplo, toma en cuenta los márgenes, el tipo de letra, la división de entre párrafos, etcétera, pero también las citas, es decir, la manera en que se organiza una fuente o dónde se extrae la información. Entonces dense cuenta que es una manera de organizar la información que tiene una caracterización que va desde los márgenes, el tipo de letra, y eso es lo más sencillo. Creo que lo que se complica más generalmente es el tema de las fuentes, de las citas. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. La clave es entender qué es una fuente. Eso lo veremos después de finalizar la presentación. Pero recuerda, un texto académico o profesional debe tener una organización. Formato APA ayuda a construir una estructura donde tus ideas se organizan de una manera estandarizada. O sea, un estudiante en China organizaría en teoría uno de sus trabajos igual que alguien en México. Esa es más o menos la idea. Ok, volvemos nuevamente y discúlpenme. Entonces, como les estaba explicando, formato APA lo que hace es organizar y que las cosas, como en la explicación que les di, que se dan aquí o en China, se dan de la misma manera. O sea, un alumno que escriba algo, para organizarlo más o menos de la misma manera, si es académico, que alguien en México o en Estados Unidos. Por eso funciona APA y es muy importante. A ver, digamos con esta presentación para hacerlo rápido. Tarea o trabajo, fíjense.
Deberás enviarle el correo borborigmos@gmail.com. El archivo debe guardarse con tu apellido, grado y sección, además de que el contenido del texto debe incluir todos tus datos para identificarte en la lista. Esta parte es muy importante, si no, no los va a poder encontrar. Tienes que elegir uno de los siguientes temas: deportes, espectáculos, política, economía, salud pública, pandemia, SARS-CoV-2. ¿Por qué hago esto? Porque así yo puedo controlar más fácilmente la información. Si dejo que hablen de absolutamente todo, híjole, lo que cada uno quiera, puede ser eterno la revisión que les haga. Eso quiero controlar yo la información. Deténganse en estos temas, por favor. Bajarle a la música, ya. Te recomiendo que sean fuentes donde tengan... no dice, ya que elegiste, tienes que buscar 10 fuentes. Tienes que buscar 10 páginas de internet, 10 fuentes. Ahorita vamos a ver qué son las fuentes. Yo ahorita dije páginas de internet porque pues, es lo más usual, sobre todo en la situación en la que están ustedes. Te recomiendo que sean fuentes donde tengan la mayor cantidad de información requerida. Si van a utilizar Wikipedia, por ejemplo, no hay tanta la información requerida. Por ejemplo, no hay autor. Necesita un autor. Es muy importante que provenga autor. Y además la fuente de Wikipedia no es muy confiable porque todo el mundo la puede alterar. Entonces hay que buscar fuentes, aunque por ser un primer ejercicio no pasa nada. La idea es que tenga la mayor cantidad de información posible. Sean 10 fuentes distintas, por favor. De estas 10 fuentes vas a generar 10 bibliografías. A ver, ¿qué es eso de las bibliografías? Miren, fíjense. Déjenme quitarla a la... no. Ejemplo, mi fuente es de una página de internet, https://dialnet.rioja.es. Y aquí yo extraje mi información. De esta página traeré la información. Y quedaría así la bibliografía. Esto es lo que me van a entregar ustedes en negrita. Toda la información es inventada, ojo, A ver, debe tener un autor. Bueno, un autor. Debe tener un apellido, el año, el nombre y el resto de la información. La pregunta es, ¿de dónde voy a obtener esto? ¿Cómo voy a organizar esta información? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Bueno, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Déjenme pasar para acá. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces, se apagó una de las cámaras. No puede ser. ¿Por qué? Ahorita veo. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente entonces. Voy a buscar mis 10 fuentes donde yo creo que voy a obtener la información, que sean todas distintas, y voy a tratar de seleccionar las que tengan la mayor cantidad de información, como título, autor mínimo, obviamente el link o el URL, y entonces me voy a ir al diseño que viene aquí en el video. Esto lo logran ver acá. Déjame poner el video. Se van a ir a este diseño, el que ven en negritas, y la gran pregunta es, ¿de dónde yo extraje esa información? Perdón, ¿no? ¿De dónde extraje yo esa información? Voy a poner en la página de comentarios o de información una página de internet. Es un documento de la Universidad Javeriana, ¿sí? Ahí les explican cómo organizar las fuentes de información. Si es un libro, una página de internet, hay muchos ejemplos. Lo que quiero es que se pongan a revisarlo. ¿Por qué? Porque esta materia, les dije, es autogestiva. Y con la autogestión, el siguiente video, cuando subo un ejemplo, tal vez sea más sencillo para ustedes corregir o hacerlo. Ustedes deciden cuándo esperarse, pero para el sábado, viernes, sábado yo debo tener otro video explicando un ejemplo de esto. Bueno, entonces dejamos esto a un lado, vayamos abriendo esto. A ver, cuando uno empieza a escribir, cuando uno empieza a dar su opinión, generalmente están mucha gente acostumbrada a copiar y pegar. No está mal, quítenselo por favor. Las opiniones de uno en un trabajo académico sí son importantes, pero no sabemos todo.
Por eso muchas veces estamos copiando, cortando y pegando, cortando y pegando. Así que es necesario justificarlas. Para eso sirven las fuentes de información. Yo extraigo algo de otro lugar para que no se vea que yo sé todo, sino alguien más lo dijo y a lo mejor lo dijo con mayor precisión. Pero, ¿qué son esas fuentes de información? Antes de entender qué son, es importante saber que la información que se obtiene de ellas ayuda a explicar mis opiniones. Ojo, pero no pueden ser mis opiniones. La información ayuda a explicar mis opiniones, pero no pueden ser mis opiniones. Si las utilizo, estoy cometiendo un plagio si no la están en formato APA o en otro formato. Pero si no se dice de dónde se extrajeron y la manera en la que se tienen que presentar. En algunos lugares es un delito, en otros es suspensión definitiva del institución académica. Esto tómenlo en cuenta, por favor. En la universidad se van a topar con docentes que esto lo ven lupa. ¿Por qué razón? Porque habla mucho de la responsabilidad de las personas, ¿no? Bueno, vayamos a ver qué son las fuentes de información. Perdón. ¿Qué son las fuentes de información? Es una investigación. En una investigación hablamos de fuentes de información o fuentes documentales para referirnos al origen de una información determinada. Es decir, el soporte en el cual encontramos información. Hasta ahí le dejamos. Traducción. Un trabajo cuando ustedes lo hacen, piénsenlo como una investigación de aquí en adelante. Esa investigación requiere fuentes de información, porque como vimos hace unos instantes, yo no sé todo. Esa fuente de información, esa información son las fuentes. ¿Qué es una fuente? ¿Qué puede ser una fuente? De cierta manera todo, Una canción, una entrevista, una página de internet que tenga la información necesaria, un libro, un documento que yo me encuentre y que no tenga título, todo puede ser fuente de información. Ojo, eso tómenlo en cuenta, por favor. Entonces, ya que vimos que era fuente de información, vámonos, por ejemplo, aquí al video. Directamente, otra vez. Supongamos que yo elegí una fuente de información, que es una página de internet. Me fijo si tiene autor, título, año. Entonces me voy al documento javeriano, al documento de APA de los javerianos, y entonces yo voy a irme si es una página de internet, yo me voy a la página de internet y me dice, y la página de internet de determinada manera usted va a poner primero este dato, este otro. Eso es lo que quiero que hagan. Autogestivo. Para el próximo video yo voy a subir información. En ese próximo video va a ser un ejemplo, si quieren esperar a verlo o de una vez quieren trabajar. Ustedes saben. Bueno, nos vemos, alumnas y alumnos. Gracias. Bye.